Muy buenos días, hermanos. En el devocional de hoy los invito a reflexionar sobre qué es poner a Dios en primer lugar. Entre los cristianos es normal que nos digamos, yo pongo a Dios en primer lugar, o a veces aconsejamos a otros que se aseguren de que Dios tiene que tener el primer lugar en su vida. A veces estas expresiones, de tanto decirlas, llegan a correr peligro y que no tengan el real efecto que tienen que tener. Esta idea de poner a Dios en primer lugar no es algo inventado, ni una frase que tiene que perder fuerza. Es algo totalmente bíblico. Todos tenemos prioridades. Organizamos nuestros horarios, organizamos nuestras relaciones, nuestros presupuestos, de acuerdo al grado de importancia en que le damos. Y poner a Dios en primer lugar significa que a Él le vamos a dar la máxima prioridad sobre todo lo demás. Él va a ser lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que hagamos, de todo lo que pensemos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, estamos diciendo y determinando que Él es más importante que cualquier otra persona, que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito que se nos pida. Entonces, ¿qué es poner a Dios en primer lugar? Bueno, poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento que tenemos. Y eso lo encontramos en Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, estamos totalmente involucrados en nuestra relación con Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, tenemos que dárselo a Él, y sin guardarnos nada. Poner a Dios en primer lugar significa que evitamos la idolatría en todas sus formas, como en 1 Juan 5:21 que dice, hijitos guardados de los ídolos. Y un ídolo es cualquier cosa que sustituya el lugar que Dios tiene que tener en nuestros corazones, y el verdadero y único Dios en nuestros corazones. Así como Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera, nosotros tenemos que arrancar de nuestros corazones cualquier cosa que afecte nuestra devoción o reverencia a Dios. Pueden ser muchas cosas, pero tenemos que sacarlo. Y así como Gedeón no solo hizo eso, sino que construyó un altar al Señor para reemplazar las imágenes idólatras, nosotros debemos dedicarnos como sacrificios vivos, así como Romanos dice. Tenemos que dedicarnos así a Dios y de esa manera ponerlo a Él en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar significa que nos esforzamos por seguir los pasos de Jesús. En 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de Cristo en esta tierra se caracterizó por la sumisión total a lo que el Padre quería, el servicio a los demás y la oración. En el huerto, el Señor estaba sufriendo de una manera inimaginable, pero Él oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es poner a Dios en primer lugar. Y cada palabra, cada acción del Señor provenía del Padre. El Señor Jesús glorificó al Padre en cada detalle de su vida y cumplió todo lo que se le envió a hacer. La vida del Señor Jesús es el mayor ejemplo de cómo poner a Dios en primer lugar. Él mismo nos enseñó a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas, como dice Mateo 6:33. Es decir, ¿debemos buscar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo? Claro. La promesa encima asociada a este mandato es que si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Y esto me hacía acordar a la historia de Elías. Dice que en una parte de la vida, de la historia de Elías, había una época de hambre, y Elías, el profeta, visita un pueblo donde se encontró con una viuda que estaba preparando su última comida para ella y para su hijo. Elías le pidió un poco de pan, un poco de agua, y la viuda le explicó que solo tenía lo necesario para la comida
y que cuando esa comida se acabara iban a tener que pasar hambre ella y su hijo. En Primera de Reyes 17:13 podemos ver que Elías le insiste y le dice: no tengas temor. Y después le dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Básicamente Elías le dijo que pusiera a Dios en primer lugar. Y la viuda por fe obedeció. Puso a Dios en primer lugar y alimentó al profeta. Y luego de eso vino el milagro. Comió él, comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Si ponemos primero a Dios, nos vamos a distinguir del resto, hermanos. Vamos a obedecer los mandatos de Dios, vamos a tomar su cruz, vamos a seguir al Señor Jesús y no vamos a abandonar el primer amor. Si ponemos primero a Dios, vamos a poder darle nuestras primicias y no las obras. La vida cristiana se caracteriza por un servicio desinteresado a Dios en cada momento, que fluye del amor a Él y a su iglesia. En todas las cosas, el creyente debe confiar, debe obedecer y amar a Dios por encima de todo. Poner a Dios en primer lugar va a ser un poco más fácil cuando tomemos en serio lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, que este 2022 sea el año ideal para ver que primero es Dios. En cada aspecto de mi vida, primero es Dios. En cada decisión que yo tome, primero es Dios. Que nuestro anhelo y deseo en el día a día sea darle el primer lugar a Dios, así como el Señor Jesús lo hizo. Espero, hermanos, que tengan un buen martes y que el Señor nos bendiga.